Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en su programa Acción Positiva. A partir del programa de nuestro martes anterior, en el cual tuvimos como invitada a la doctora Zulma Calderón y a la doctora Karen Slowin, pues se generó mucha controversia, mucha pregunta y tuvimos muchas llamadas y comentarios. Esos comentarios están principalmente relacionados con el hecho de que realmente esta pandemia del COVID a nivel mundial y a nivel de lo que pasa en nuestro país ha sido una pandemia particular, muy mediática, muy del miedo, muy de incertidumbre en el sentido de que hay mucha información en un sentido o en el otro y que pues todo el mundo tiene una receta, todo el mundo tiene una solución. Parte de la gran esperanza que se visualizaba era el hecho de que ya venía la vacuna y pues la vacuna ya está aquí, prácticamente ya está aquí, no está, sí está, cuál está, cuál es la que tenemos que utilizar y todo esto ha sido pues motivo de estas continuas preguntas que nos estamos haciendo. Tuve la oportunidad que el programa que hicimos anteriormente con las doctoras Calderón y la doctora Slowin fue vista por un amigo personal, un científico muy connotado, un profesional de una larga trayectoria, como es el doctor José Cruz, Pepe Cruz. El doctor Cruz es un químico biólogo graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero tiene también una maestría en salud pública tropical de la Universidad de Harvard y un doctorado en virología e inmunología también de la Universidad de Harvard. Fue jefe del programa de enfermedades infecciosas del INCAP acá en Guatemala y asesor regional en tecnologías de la salud para OPS por muchísimos años. Ha escrito más de 112 publicaciones científicas, lo cual nos habla mucho de su brillante trayectoria. Pepe, bienvenido a nuestro programa Acción Positiva. Muchísimas gracias, Francis. Es un honor estar acá y además un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues muchas gracias. Yo comentaba que a partir de este programa tú tuviste la gentileza de escribirme y de comunicarme algunas de las inquietudes que esto te generaba. Porque obviamente, Pepe, cuando se habla de que vamos a vacunar, ¿qué es lo primero a lo que saltan los políticos en Guatemala? Yo diría que desafortunadamente a verlo como un nuevo botín, que de repente hay que utilizar miles de millones de quetzales. Aquí están hablando, se presentó una iniciativa de ley que está en este momento en el Congreso en discusión por más o menos 1.500 millones, de los cuales 1.350 van dedicados a la compra de vacuna. Pero como comentábamos contigo, a ver, vamos a comprar vacuna, pero estamos en el momento correcto de comprar la vacuna, sabemos para qué la vamos a utilizar. Por ahí empezamos la discusión contigo. ¿Qué piensas? No, que la vacuna es necesaria para ayudar a controlar a la COVID-19, eso es indiscutible. El asunto es que no es solo un arma el que vamos a utilizar para manejar la situación del país, igual que todo el mundo. El asunto es, ¿estamos en el momento adecuado para comprar? Yo creo que tal vez la pregunta debería ser, ¿hemos creado la situación adecuada para comprar la vacuna ahora? Porque deberíamos de haber empezado desde hace mucho tiempo en nuestro país a tener información fluida que nos permita entender cómo se va desarrollando la pandemia localmente. Y cuando digo localmente, quiero decir el país. Que entendamos cuáles son las poblaciones de riesgo, cuáles son los comportamientos de riesgo, tanto para infección, para enfermedad severa, como para muerte. Porque con esto podemos entonces planificar intervenciones de control y de prevención, incluyendo la vacunación y también de manejo de los pacientes. Porque no nos podemos olvidar que las personas desafortunadamente que se enfermaron, las vamos a dejar ahora que se mueran. Tenemos que tener un sistema de salud que nos permita manejar las enfermedades severas.
Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los grupos de riesgo? ¿En dónde están los focos de mayor riesgo? ¿Y qué es lo que podemos hacer para evitar la discusión esa de si prevenimos la epidemia o el brote con medidas de salud pública o, como disyuntiva, apoyamos el tejido económico? Eso no debería ser así, debería ser una visión conjunta, una visión unificadora, integral de un enfoque de salud pública que incluye el bienestar económico de las personas. Y esa información, desafortunadamente, Guatemala no la ha construido. Y Eso es. eso es parte de ese gran problema, ¿verdad, Pepe? Porque realmente cuando vemos que desde el principio de la pandemia los datos que se ha manejado han sido insuficientes, han sido poco confiables y entonces prácticamente no sabemos la realidad de lo que está sucediendo en Guatemala. Ha pasado en otros países del mundo, pero la han rectificado, pero acá realmente no sabemos. Entonces estamos hablando de una iniciativa de ley que parece concretarse en pedir una cantidad de dinero, pero como muy bien señalas, no define, a ver, cuáles son las poblaciones de riesgo y sobre todo la integralidad, porque nosotros podemos pensar en una vacuna, pero como bien lo mencionas, de acuerdo a tu experiencia, tú has trabajado bastante acá, por ejemplo, con bancos de sangre y proyectos en ese sentido. Tenemos la capacidad logística nosotros de recibir la vacuna y aplicarla, porque no es solo recibirla, ¿verdad? Pepe necesita una congelación, necesita frío, necesita una cadena de frío. ¿Tenemos en Guatemala, crees tú, esa capacidad? No, yo creo que lamentablemente no. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos, hacemos un análisis muy particular para el sistema de salud, olvidándonos de cómo está el resto del país. Obviamente las debilidades del país se agudizan cuando uno analiza el sistema de salud. Pero, por ejemplo, cuando yo tuve la suerte de dirigir el programa de enfermedades infecciosas en el INCAP, y que estuvimos involucrados en el programa de erradicación de polio en Centroamérica. Nuestro laboratorio fue el de referencia para la erradicación de polio en Centroamérica. Quiere decir que en Guatemala podemos tener nosotros las condiciones. Sin embargo, en el INCAP teníamos que tener, primero, un sistema de emergencia de electricidad. Segundo, un protector de los cambios bruscos de voltaje, ¿ok? Nosotros teníamos congeladores de menos 20 y de menos 70 grados centígrados y teníamos tanques de nitrógeno líquido, pero para eso teníamos las condiciones apropiadas para que esos equipos se mantuvieran funcionando bien. Entonces no solo es el equipo, sino que la electricidad. Tenemos aire acondicionado, porque estos aparatos que si van a estar a menos 70 y la temperatura exterior es 40 grados, lo que trabaja el motor es mucho más un trabajo mucho más exigente. Entonces tenemos que tenerlos en un ambiente preferiblemente de aire acondicionado, donde las condiciones sean buenas, donde hay electricidad permanente. Y esto desafortunadamente no existe. No podemos tener las vacunas en una refrigeradora de cocina de casa. Y aparte que sabemos que en Guatemala, por ejemplo, y estamos hablando las diversas Guatemalas, Pepe, porque en Guatemala no es una, Guatemala es una serie de Claro, Guatemalas con claro. diferentes condiciones. Puede ser que en un laboratorio en el INCAP, por ejemplo, puedas tener ciertas condiciones o en algunos de los hospitales, pero ¿qué pasa en San Marcos? ¿Qué pasa en Huehuetenango? ¿Qué pasa en Todos los Santos? O en En Santa esos Lucía, lugares tan alejados. o en En Santa Santa Lucía, Lucía, Cochimalbot, Cosomalgua, o en Puerto Varas, donde cualquiera. la temperatura es mucho más alta, ¿verdad? Así Entonces, es. el asunto es no solo llevar la vacuna a Guatemala, sino primero distribuirla, mantenerla y tener el personal adecuado para entregarlo. Después podríamos quizás hacer algunas comparaciones con algunos otros países de Centroamérica, cómo han manejado ellos la preparación para esto de la vacunación. Pero el asunto es que aquí en Estados Unidos, en donde yo vivo, se están desperdiciando algunas dosis porque la vacuna viene en viales, que son multidosis. Entonces hay grupos que son los que son prioritarios. Entonces tú hables un vial y supuestamente si tiene 25 dosis tienes que vacunar a 25 personas. Claro. Y si vacunas solo 18 y no hay más a quién vacunar de los grupos prioritarios, ¿qué haces con esas 7 que te quedaron?
Y sobre todo si cuesta $30 cada una, son $210. En un ratito uno puede tirar el equivalente de más de 1,500 quetzales, porque no hay una planificación de cómo va a llevar a la gente a dónde. Eso es el Pues asunto. ese es el punto clave. Por ejemplo, ahora que se presenta esta iniciativa de ley, pues la doctora Karen Slovi nos ha también compartido unos análisis y unas objeciones que ellos han presentado en el sentido de que todos tenemos claro, como tú mencionabas, de que la vacuna es necesaria, es un Claro. hecho real, la tenemos que implementar, pero obviamente es un costo económico importante y es un proceso que tiene que ser muy bien trabajado para que no suceda como tú dices. ¿Qué pasa si de repente el vial se arruina en el camino, se va la luz, pierde el frío, resulta que no pudo llegar la persona que se iba a vacunar? Y luego, pues el hecho de que realmente tenemos que priorizar. Como tú sabes, me compartiste recientemente también una información del plan de vacunación que está proponiendo el ministerio como que junto con la ley. Ese plan de vacunación, pues, sigue mucho lineamiento que se está siguiendo en la mayor parte de países del mundo, en el cual, por ejemplo, el personal de salud, el personal que esté en la primera línea, los bomberos, la gente que tiene que estar en contacto directo, son los primeros que están siendo vacunados. Eso sigue más o menos el mismo esquema. Y luego también sigue el esquema de decir, bueno, después vienen las personas vulnerables, arriba de 60 años, arriba de 70, arriba de 80. O sea, el plan de vacunación en sí parece seguir el lineamiento utilizado mundialmente. Acá la diferencia principal va a ser si tenemos esa capacidad de poderlo ejecutar como debe de ejecutarse, por la falta de esa capacidad logística, de frío, de distribución, de incluso del personal capacitado para aplicar la inyección. Claro, no, fíjate que rápidamente, el tema es haber creado las condiciones apropiadas para la vacunación, eso es. Y podemos discutir eso un poquito más adelante, incluyendo el análisis de datos, porque datos se han colectado, pero no se ha producido información que nos guíe en las medidas de salud pública en general, incluyendo la vacunación. Excelente, Pepe. Vamos a tener que ir a un corte en este momento porque pues el tiempo en la radio se va muy rápido, pero al regresar en el siguiente segmento vamos a platicar más específicamente sobre estos puntos. Vamos a un corte y regresamos en un momento con más acción positiva. Estamos de vuelta acá en Acción Positiva con el doctor José Cruz, Pepe, con quien hemos venido platicando sobre el tema este inicialmente. Obviamente, cuando uno empieza a hablar de vacunación, cuando uno empieza a hablar de una pandemia, empezamos a señalar también esas grandes debilidades que tenemos en nuestro sistema de salud. Unas grandes debilidades que no son agudas, sino que son crónicas, muchos de ellos, Pepe, porque vienen de años, la hemos conocido. Acuérdate también de que en Guatemala hoy estamos hablando de COVID, pero tenemos dengue, tenemos chikungunya, tenemos tuberculosis, bueno, tenemos una serie de noxas que todavía están ahí, todavía están produciendo, todavía están lastimando a la población y pareciera que de repente todo esto se borró. Pero, ¿cómo podemos nosotros aprender a trabajar mejor a partir de lo que estamos viendo? No es solo comprar la vacuna, tenemos que tener la capacidad logística. Porque también un punto importante, Pepe, que vamos a ver adelante es qué vacuna es la que tenemos que comprar. Toda esta iniciativa COVAX que también la tenemos que platicar porque el dinero tampoco abunda en Guatemala. Y tú sabes que ahorita el gobierno lo que va a usar es más endeudamiento y la deuda ya es algo que está agotando a los guatemaltecos. Pero ¿cómo analizas tú la situación a partir de lo que hemos venido platicando en el segmento anterior? Mira, yo creo que definitivamente Guatemala se ha creado una oportunidad con esto de la vacuna. Desafortunadamente estamos atrás en el pelotón, digamos, porque hay países que empezaron a planificar sus programas de vacunación o sus sistemas de vacunación específicamente para COVID-19 hace meses, antes de que, cuando se empezó a hablar de la vacuna y se empezó a hablar de que habían algunos
alguna información que las vacunas iban a ser por lo menos seguras y podrían ser eficientes o efectivas. Entonces, muchos países empezaron a preparar para eso. Y nosotros, desafortunadamente, nos quedamos atrás precisamente por la falta de hacer un análisis de la información. Perdón, de análisis de datos para producir información. Entonces, el tema es, creo yo, que ahorita hay una oportunidad. Desapareció la Comisión Presidencial para la COVID-19. El ministerio tiene ahora las riendas reales, digamos, únicas de cómo manejar la pandemia en Guatemala. Se puede hacer una reingeniería de las estrategias, de los enfoques y del compromiso realmente de informar lo que está pasando. Lo que ya pasó es parte del pasado. Nosotros sabemos que en Guatemala se mueren, digamos, por ejemplo, 5% de los que están entre 40 y 50 años de edad, pero se muere el 12% de los mayores. Ese es lo acumulativo de los 10 meses de pandemia. Pero ¿qué está pasando en los últimos meses? Estamos viendo más jóvenes que se infectan. Posiblemente tendremos ya también las variantes que son más transmisibles en Guatemala. Estamos viendo más jóvenes. Entonces, el hecho de enfocarse en los mayores para prevenir muertes, ¿será esa la medida apropiada? Eso es parte de la información que tenemos que analizar. Porque eso también tiene que ver con los recursos que se van a dar. No solo es plata, sino que cómo se va a utilizar la plata y con qué propósito. Queremos reducir mortalidad, queremos reducir enfermedad severa, queremos reducir infecciones. Si queremos reducir infecciones, ¿no será también importante promover el uso de la mascarilla en forma real? ¿No será bueno distribuir mascarillas para que todos tengan acceso a mascarillas? Seguimos promoviendo el lavado de manos y hay lugares que no tienen agua corriente. No hay facilidades públicas para el lavado de manos para las personas que están en la calle. Seguimos promocionando el distanciamiento social, pero ¿qué hacemos con los buses que vienen, los buses extraurbanos y los urbanos? ¿Qué hacemos con las familias que tienen 3 generaciones en la casa y que los padres, digamos, la generación intermedia tiene que salir a trabajar y regresa a donde están los abuelos que tienen 70, 80, 90 años? Ahora, obviamente, Pepe, por ejemplo, cuando empieza la pandemia, surge nuestro tradicional sistema de trabajo que es crear una comisión COPRECOVID. No voy a entrar a analizar, juzgar o determinar COPRECOVID, pero lo que sí es ese patrón nuestro que siempre ponemos, como se dice en coloquial, albarda sobre aparejo. Porque, por ejemplo, tú ahora mencionas, bueno, el Ministerio de Salud Pública vuelve a ser, digamos, o a tener la responsabilidad rectora. Hay un departamento en el ministerio que tiene epidemiólogos, que tiene gente que también es capaz de hacer el trabajo. Y sin embargo, se perdió todo este tiempo en una burocracia, digamos, con COPRECOVID, que al final no definió una política. Pero el punto clave es, a pesar de eso, a pesar de lo que se ha visto, ¿tú crees verdaderamente y un poco en base a la experiencia vivida anteriormente que vamos a poder resolverlo, Pepe, o que vamos a seguir enzarzados en esa burocracia que ni para adelante ni para atrás? Porque los datos ahí están, pero el análisis certero, objetivo, ¿lo vamos a poder hacer? Yo creo que sí lo podemos hacer. El asunto es que se tenga la voluntad y se tenga la autoridad y la responsabilidad de hacerlo. Porque parte del problema con el COVID y la COVID-19 es que se politizó. Nuestros presidentes, incluyendo aquí en Estados Unidos y en Guatemala, eran los que daban los briefings de todas las semanas. Cosa nunca vista antes de que saliera el presidente a decir tenemos tantos casos y tantos muertos. Porque yo no sé si se buscaba protagonismo, cuál era la situación. Y desafortunadamente eso es lo que ha hecho que se polarice muchísimo hasta la creencia de que el SARS-CoV-2 no existe y que ese no es un problema. Y cuando uno empieza a ver las tendencias políticas, están los creyentes de la mascarilla y los no creyentes, porque todo se politizó. Entonces ahora creo yo que podemos decir, miren señores, de la Navidad para acá,
después de que tuvimos el fiambre, después de que tuvimos las posadas, la Navidad y el Año Nuevo, tenemos esta situación. Tenemos tantos casos, tenemos la distribución de edades. Estas son las personas que están con problemas serios. Estos son los muertos. ¿En dónde están? ¿Y cuáles son los factores? Transporte, salir, ¿dónde se exponen? Porque tenemos también que empezar a ver, si vamos a evitar infecciones, tenemos que hacer y enfermedad severa, tenemos que hacer diagnósticos tempranos, Francis. No podemos Bueno, dejar lo del diagnóstico por un lado. Y porque bueno, es que uno puede, acuérdate tú, pues claro, claro, ajá, te oigo, dale, dale, ajá. porque uno puede seguir yo creo que es muy bueno pensar en el acceso universal, pero si nosotros no vamos a poder vacunar a 18 millones de guatemaltecos, no solo por falta de plata, sino que por falta de vacuna. Entonces tenemos que tener un enfoque de riesgo y de seguir enfocándonos para saber cómo es el camino de los contagios en Guatemala y quiénes son los afectados. Eso es, Ahora, eso lo que preocupa es de que, por ejemplo, tú sabes de que en ningún momento a través de toda esta época de pandemia se ha logrado llegar a tener el número de exámenes suficientes recomendados como mínimo. Se habla del número de 5,000 como un número mágico, pero tú sabes que eso nunca se logró llegar en Guatemala, ni en el momento más politizado en el cual se usaba como argumento. voy a ser el abogado del diablo. Yo creo que en Guatemala se hicieron mucho más pruebas de las que se han reportado. Yo tengo amigos y familiares que siguen viajando a Estados Unidos y que se hacen pruebas cada vez que salen y cada vez que regresan. Y hay personas que salen a trabajar y se hacen las pruebas semanalmente, porque se van de parranda y se hacen las pruebas. Y esas no se cuentan porque están en el sector privado. No, Pero se están haciendo. ahí tienes razón, pero cuando hablamos nosotros de estas Guatemalas en las cuales hay 16 millones o 18 millones, ya no sabemos tampoco cuántos, imagínate, ni Ajá, siquiera sabemos ajá. cuántos somos. Entonces, pero realmente acordate que va, ese grupo que tú mencionas, probablemente que sí, pero cuando teníamos aquel semáforo que te decía que en el municipio tal no había COVID y se había hecho una prueba, tal vez Sí, pues era imposible. por eso te digo que ahora es oportunidad de no solo con la vacuna, sino que tener una estrategia que incluya la vacunación para hacer esta vigilancia y aprender a dónde vamos, saber a dónde vamos. Porque si yo voy a invertir 1.500 millones de quetzales en una vacuna, dentro de 6 meses yo tengo que decir, yo vacuné a 4 millones de guatemaltecos, si ese es el número, digamos, y reduje la mortalidad la letalidad, que en Guatemala oficialmente está en 3.5 de los, digamos, de los casos, de 3.5% se mueren, la reduje al 1%. Reduje la incidencia en las áreas de alto riesgo de 10 por 1,000 personas a 4. ¿Ok? Tenemos que poder justificar una inversión tan grande. Y eso también hace falta la ley. No hay recursos programados para hacer una evaluación de las intervenciones. Entonces, estamos caminando a ciegas, caminando, queriendo llegar a un lugar que no sabemos a dónde queremos llegar y cuando tocamos una pared decimos ya llegamos. Y no sabemos a dónde llegamos ni a dónde queríamos llegar. ¿Me explico? Ese es el No, problema. Ese eso es el es problema. clarísimo. Entonces yo creo que ahorita podemos decir, miren señores, con las nuevas variantes del virus, con la alta exposición durante las fiestas, tenemos que empezar a tener una nueva visión que va a incluir el sector privado, la seguridad social y el sector público. Juntémonos, el ministerio va a ser, va a tener, como tú dices, la rectoría, el liderazgo, y vamos entonces a tomar medidas basadas en la información. La doctora Strobin habló de su laboratorio de datos. Ella puede ayudar si en el ministerio no existe la capacidad de hacer los análisis estadísticos que se requieren, y no te digo los cálculos,
sino que de ver cuáles son los puntos, de ver cuál es la información que se requiere para tomar estas medidas. Yo creo que todos podemos contribuir. Yo desde lejos puedo ayudar si fuera necesario. Si yo me siento acá y puedo decir lo que yo creo que es importante hacer, Francis. Entonces, recurso hay. Pero cuando se creó la COPRECOVID, 2 de los infectólogos de más renombre en Guatemala estuvieron 3 días en la comisión. Claro, y para fin práctico, de acuerdo a lo que platicaba con alguno de ellos, en realidad nunca fueron convocados. Nuevamente se mencionaron sus nombres, todos sabemos de quiénes estamos hablando, pero para fin práctico nunca fueron convocados. Pero aún así había suficiente personal dentro del ministerio, que había gente que sí tenía experiencia también y que también pudo haber contribuido. Como tú dices, yo creo que ahora tenemos que tener esa visión integral y unificar el esfuerzo de todos los sectores. Sinceramente, me preocupa todavía ver que no veo que exista ese liderazgo. Tú sabes que Salud Pública tiene la rectoría por ley de los sistemas de salud. Eso es un privilegio que tiene el Ministerio de Salud, que no lo usa necesariamente, pero que ahora sí debería de usar. Y eso es lo que preocupa actualmente con esta iniciativa de ley que ya está en tercera lectura y simplemente se está enfocando en los valores numéricos, de decir, bueno, mire, son 1.500 millones, pero ¿se van a usar bien? Vamos a tener que ir un corte, Pepe. Regresamos en un momento con más acción positiva. Estamos de vuelta con más acción positiva para seguir esta interesante plática con el doctor José Cruz. Ya hemos hablado muchos temas interesantes, nos vuelve a preocupar la realidad de lo que es nuestra Guatemala, la auténtica realidad, ¿verdad? Porque no podemos cerrar los ojos a que existen problemas crónicos atávicos, hasta podríamos decirlos, que no se han solucionado. Pero estamos ante una pandemia que continúa, que no cede, ahora tiene variantes y estamos viendo, por ejemplo, Pepe, que países en Europa han vuelto a cerrar, han vuelto a tomar medidas muy estrictas. En Estados Unidos vemos todos los días cifras récord de nuevos casos y vemos una cantidad muy grande de hospitalizaciones y obviamente fallecimientos. Es decir, es una realidad mundial que no ha parado. En términos económicos, hablan de que se pierden 375 mil millones de dólares diarios ante las consecuencias de esto. Dejemos al lado el dinero, pero todo esto representa pérdida de empleos, representa pérdida de movimiento económico y que obviamente tiene que afectar a todos globalmente, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema concreto, vemos que esta iniciativa de ley se está concretando en el aspecto compra de la vacuna, pero no se está concretando en el resto de los aspectos que hemos venido mencionando, desde la logística de cómo distribuirla, cómo implementarla y las otras medidas, porque como tú muy bien señalas, miren, ahorita pasó el Año Nuevo y hemos visto pues las grandes fiestas que se armaron, vemos a la gente sin mascarillas total, sin distanciamiento social. Hemos visto que en el mundo completo ha habido un resurgimiento de casos después de las fiestas, después del final del año. Y estoy seguro que en Guatemala van a empezar a ocurrir, porque aquí pues hubo un abuso, la gente se le olvidó, totalmente se relajó y vamos a tener nuevamente casos presentes. Pero bueno, volvamos a la vacuna. Pensemos que vamos a tener fondos para la vacuna, pero ¿estamos comprando la vacuna correcta, Pepe? Ya vimos que no nos preparamos con anticipación y ahorita quieren hacerlo de la carrera y sobre la marcha. Pero existe, por ejemplo, el COVAX, el mecanismo COVAX, que es de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea y Francia, incluso fueron los que gestionaron e iniciaron esta iniciativa. Pero primero, ¿estaremos comprando la vacuna correcta? ¿Existe la vacuna correcta? ¿Cómo estamos en el punto de vacuna en sí, Pepe? Yo creo que las vacunas que están disponibles todas son apropiadas. El tema es el precio. Y el precio de desafortunadamente, las compañías que producen la vacuna existen porque quieren hacer plata. Entonces, yo creo que la prioridad del país debería ser negociar a través del sistema COVAX. Precisamente ahí, el viernes pasado,
salió una nota publicada la que se discute cómo el director general de la OMS le pide a los países que eviten estar haciendo arreglos bilaterales con los proveedores, porque esto mismo está debilitando el sistema COVAX. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si los países están salteándose ese mecanismo, entonces, obviamente la oferta y la demanda se desbalancea. Y entonces lo que a COVAX le ofrecen por $3, ahora viene alguien que va a recibir un número determinado de dosis a través de COVAX y negocia directamente con el proveedor inmediatamente le sube el precio. Eso es lógico. Entonces, yo creo que las vacunas que ofrece COVAX, cualquiera de ellas, son útiles. Ese es el asunto. El otro asunto es el uso de recursos. ¿Por qué voy a invertir yo una cantidad excesiva en un producto que no sé cómo lo voy a utilizar, que no sé qué beneficio va a representar porque no tengo forma de medirlo? Y que cuando sé que tengo todas estas otras variantes, estas otras variables, quiero decir, yo pienso mucho en el virus, ¿verdad? Estas otras variables que o fortalecen o debilitan el sistema de entrega y de acceso y de uso de las vacunas, porque yo puedo, como decíamos, yo le puedo meter la vacuna a 25,000 personas, pero si no manejo bien la vacuna, las voy a vacunar, pero no las voy a inmunizar. ¿Cómo voy a evaluar yo si lo que estoy haciendo realmente tiene valor o no? Entonces, yo creo que el tema es, la vacuna debe escogerse de acuerdo a las necesidades del país y para eso se necesita analizar la situación. Yo quiero insistir en eso, Francis. No es solo pensar, es como decir, yo tengo arroz y tengo mariscos. ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo hacer una paella por un lado o puedo hacer un chaumín de mariscos? Dependiendo si se lo voy a dar a españoles o a chinos. Entonces, no son los ingredientes, no es la vacuna per se, sino es cómo la voy a utilizar, con qué propósito. Eso es el asunto. Entonces yo creo que obviamente, si yo quiero buscar mucha plata y si voy a tener mucha plata, voy a tratar de establecer un sistema, no solo para comprar el primer lote y de aquí los primeros 6 meses, y voy a crear una ley que me va a servir para 6 meses, sino que es para establecer un sistema permanente, porque eso no se va con nosotros. Y podemos empezar a atacar las inequidades del sistema, las debilidades de los análisis de datos. O sea que es hacer una inversión que sea más integral, Francis. Eso es lo que yo quiero decir. Esa es la oportunidad bella que se tiene ahorita. Eso es lo Claro que... que eso toca la fibra directa de lo que es nuestro problema de salud integral, Pepe, porque cuando hablábamos hace un rato que también pareciera como que hoy solo existe COVID, sabemos que existe una gran cantidad de enfermedades que han estado permanentemente con nosotros, las que ya mencionamos, ¿no? Hace un Sí. momento. Pero como que en la vorágine de lo que está sucediendo y en la vorágine tal vez incluso de la ambición política, pues estamos encontrando que todo esto se olvida, porque todo lo que tú mencionas, hablamos de 1.500 millones de quetzales que suenan como una gran cantidad, pero sabemos de entrada que van a ser totalmente insuficientes, porque como bien planeas o bien señalas, esta no debe ser una ley para 6 meses, sino que es para un plan de inmunización, porque la pandemia no se ha ido. Incluso el señor director general de la OMS dice, señores, vienen más pandemias en el futuro. Es decir, no vamos, no inyectamos y solucionamos. Le puse la vacuna, el señor se curó. Eso no es cierto. Tú sabes de que eso no ha sucedido ni va a suceder. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Mi preocupación fundamental es que yo no visualizo cómo vamos a hacer para lograr salir de ese círculo vicioso en que estamos. Ahorita la preocupación en el Congreso es, mucha, aprueben esta, porque le urge al presidente salir a proclamar que tiene 1.500 millones de más deuda, vamos, porque lo que tenemos es más deuda. Pero realmente, como decimos, ¿y cuál es el propósito? ¿Se va a lograr el propósito o no?
a cuántos guatemaltecos se van a lograr vacunar y a cuántos se van a lograr inmunizar. Aquí estamos hablando nosotros de una parte científica, pero estamos hablando de una parte humana y vital que va más allá. Pero fíjate que tenemos que ver no solo cuántos vacunamos y cuántos, inmunizamos, sino que cuántas vidas salvamos. Y cómo también ayudamos al país a que no tenga todas las consecuencias económicas de tener tanto enfermo, tanto a nivel del sistema de salud, ¿verdad? Sino que también como todo lo que es el tejido económico. Eso es el asunto. Entonces, ahorita esa es la oportunidad, Francis. Fíjate que la fijación es la vacuna. Y yo creo que la oportunidad es ver esto como la oportunidad de ofrecerle a la gente una medida que pueda ayudarnos a todos a tener una mejor vida. Eso es, a tener menos muertos, a tener menos riesgo de enfermedad severa, a tener menos riesgo de infecciones, pero que no es la única medida que es complementaria a una serie de, a una estrategia de salud pública que incluye uso de mascarillas. ¿No sale más barato distribuir mascarillas como ya hablamos? Exigir que la gente use mascarillas y que no se confíe en la vacunación. Fíjate que la otra cosa, acaba de salir un estudio de Argentina, en donde dicen que dar plasma de convaleciente tempranamente a los mayores de 65 años les evita que desarrollen enfermedad severa. Entonces yo puedo utilizar aún a los vacunados, si los vacunados o los que tienen enfermedad, yo les hago análisis de anticuerpos, después que vengan a donar el plasma, y en lugar de vacunar a los viejitos, a todos los viejitos de Guatemala, un diagnóstico temprano y tengo el plasma de convaleciente para darle a estos viejitos, que son los que se ha demostrado que sí se benefician. ¿Me explico? Un enfoque más integral. Porque yo sigo diciendo, yo no estoy pensando en vacunarme porque me puedo quedar en mi casa y no tengo necesidad de salir, gracias a Dios, Francis. Que la usen, no los bomberos, sino que en Guatemala, no solo los trabajadores de salud, la gente va a las farmacias cuando se siente mal, porque no pueden ir a un médico, porque no tienen un médico al que recurrir. Y le preguntan al de la farmacia, ¿qué me recomienda para la tos y la fiebre? Y que ya perdí el olfato, ¿qué será que me puede dar usted? Este tipo también se va a exponer. Entonces, trabajadores de farmacias, los expendedores de alimentos, los que venden ingredientes para alimentos, los trabajadores de salud pública, perdón, de transporte público. Todo esto tenemos que ver dentro del costo de lo que vamos a hacer. ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Cómo los vamos a asegurarnos que reciban las 2 dosis? Porque no es solo de una dosis. Porque si no voy a desperdiciar una dosis si las personas no regresan a darle la segunda dosis. Entonces, hay que también pensar en una campaña de educación de la gente, porque la gente no tiene confianza en el sistema de salud. Entonces, una nueva estrategia, un nuevo compromiso, transparencia, decirles de lo que está pasando. Estamos preocupados por ustedes, les vamos a dar mascarillas. Vamos a hacer que los viejitos reciban plasma convaleciente. Vamos a promover la donación voluntaria altruista de plasma. Eso, porque también las mujeres se nos siguen muriendo por hemorragias periparto, porque no hay sangre en los hospitales. Y ahora tenemos la oportunidad de promover la donación de plasma como algo voluntario, como algo altruista, y no como algo de reposición. Entonces, mejorar al paciente, y no solo digamos, si tiene parálisis, solo el brazo que tiene paralizado. ¿Me explico? Bueno, yo creo que el problema es, digamos, esa oportunidad, como dicen, en la crisis, que la crisis nos permita hacer cambios positivos, que no nos hundamos, que no nos quedemos trabados viendo un árbol cuando hay un gran bosque de oportunidad atrás, porque esa es la realidad. Esto nos abre una gran oportunidad. Mi preocupación fundamental sigue siendo que no veo la vocación política, que no veo la decisión de realmente querer cambiar el sistema, porque pareciera que se sigue trabado en el árbol, ¿verdad? Ahorita hay una gran ceiba que no deja ver que el problema va mucho más allá
de aprobar una ley que tú mencionaste al principio que tenías un ejemplar que lo habías impreso para tenerlo a mano y que obviamente quiere decir que lo has evaluado. Vamos a tener que ir a un corte, Pepe, regresamos en un momento con más acción positiva. Con más acción positiva en este último segmento que quisiéramos de un programa que no terminara porque pues va generando tantas preguntas y va generando tantas inquietudes, pero obviamente tenemos que ir terminando, así que vamos a tratar de usar el tiempo en la mejor forma posible. Pepe, tú mencionas que tienes impresa la ley. Esa ley, concretamente, ¿te parece que es una ley que debería aprobarse como está o qué modificaciones importantes debería de tener? Yo creo que no es Desde una el ley que... punto de vista científico, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que no es una ley que debe aprobarse, así como está. Son prácticamente 2 páginas que lo que hacen, son 3 páginas, que lo que hacen es justificar la asignación de fondos extraordinarios para una compra. Hace falta realmente un enfoque más integral. Hace falta lo que es los procesos de análisis de la situación local. Hace falta evaluar la necesidad. Porque fíjate que uno puede decir, hay pocos casos, entonces no vale la pena vacunar. Al contrario, cuando hay pocos casos es mejor vacunar porque entonces vas a prevenir mucho más problemas. Si hay muchos casos y muchas muertes, también es importante vacunar. Pero entonces Claro. el asunto es cuál es el propósito. Y aquí es donde debemos ver análisis de la situación, evaluar la necesidad. Luego, la planificación de medidas estratégicas, no de intervenciones de que yo compro y después no sé para qué lo voy a usar, la vacuna u otros insumos. Luego, establecer los sistemas y los servicios para la aplicación de la vacuna y la evaluación del impacto de esa vacunación. Eso eso requiere recurso económico, recurso humano. ¿Lo tengo o no lo tengo? Tengo la capacidad de colectar los datos y de analizarlos. Por eso te digo que esta es una oportunidad para tener una visión diferente y nueva del sistema. El asunto es usar el enfoque de riesgo local, no de lo que dicen del Reino Unido y de Washington o de la Argentina y México, sino que el enfoque de riesgo local. ¿Qué pasa con nuestra gente en donde el 70% de la población económicamente activa está en lo que se llama economía informal, que quiere decir gente que no tiene ningún beneficio, eso es, y que no paga X y que tiene que salir a trabajar si no, no come? La otra cosa, hablar no solo de compra, sino que de distribución, de uso y, como te digo, de evaluación, con un sistema de garantía de calidad del producto y del servicio. Porque yo no puedo tener un programa de vacunación que me funcione 8 horas al día, de lunes a viernes. Porque eso, la gente que tiene que trabajar, la voy a llamar yo para que llegue, voy a hacer yo citas. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer Es yo? todo un sistema que tiene que ser revisado profundamente en una forma Claro, integral. claro. Obviamente, por ejemplo, tú mencionas ejemplos con otros países, pero también mencionabas el hecho que Guatemala muy atrasado en cuanto a la planificación, porque, Definitivo. por ejemplo, ya oímos, ya escuchamos nosotros que en Costa Rica ya empezó la vacunación, que El Salvador ya está pronto, ya empezó también a vacunar. México también. Aquí estamos hablando de países muy cercanos a nosotros con bastantes situaciones muy parecidas, ¿no? ¿Cómo visualizas tú, Pepe, la realidad de lo que está pasando en Costa Rica, donde ya empezaron a vacunar contra lo que nosotros no hemos todavía ni siquiera aprobado la ley y ni siquiera sabemos para qué queremos la vacuna ni cómo la vamos a utilizar? Vamos bien atrás. Porque nosotros nos estamos enfocando en los asuntos que son puramente formales, digamos, y no en lo que tiene que ver con salud pública. Estamos preocupados por una ley que tiene que ver con plata, porque esa es la prioridad. Y fíjate que la ley, volviendo, y después vamos a hablar de los países, habla de dosis, no habla de personas. ¿Ok? Claro. Eso solo es un elemento, creo que es un indicador en de dónde está el enfoque. Voy a gastar plata para comprar algo. No es para prevenir enfermedad, para proteger a las personas. En Costa Rica,
el 23 de diciembre anunció la Caja del Seguro Social que venían el primer lote de vacunas para Costa Rica, 23 de diciembre. ¿Ok? El 8 de enero, ellos informaron que habían aplicado 9.951 dosis de vacunas, que el 83% eran en trabajadores de salud y el 10% en adultos mayores que están en hogares de cuidado de largo alcance. Y también vacunaron al personal de esos centros. Entonces, no es de vacunar a los mayores, sino que si están en riesgo porque están en una casa en donde hay muchos adultos mayores, en donde llega personal de salud que muchas veces tiene un turno en un hospital y después va a trabajar acá, y esos son los que acarrean la infección, entonces es enfoque de riesgo. Pero esa información se tiene en Costa Rica. Allá se sabe, dicen ellos que saben cuántos trabajadores de salud existen, saben en dónde están, saben a qué se dedican. Entonces, para ellos es fácil planificar. La otra cosa es que ellos están obteniendo por COVAX 1 millón suficiente para vacunar 1 millón de personas. Y de AstraZeneca para vacunar otro 500,000 de personas, ¿ok? Ellos están recibiendo ahorita, el primer envío fue de 54,600 dosis. Okay. Dosis que la verdad que ese es de una sola dosis o de dos dosis. De dos dosis. De 12 se convierten en 25,000 personas. 27,300 personas. Pero Costa Rica tiene ¿cuánta población comparado con Guatemala? Pero ellos el 23 de diciembre ya sabían lo que iban a hacer. En El Salvador que tiene 6.7 millones de habitantes, ya también tienen va a estar recibiendo vacunas de AstraZeneca, ¿ok? Pero, y ahí ellos están pensando usar Sputnik, Moderna, AstraZeneca y Pfizer si necesario. Pero la diferencia de El Salvador es que ellos empezaron con una campaña educativa de la población. Información al público que incluye que la vacunación es voluntaria, no obligatoria. Y se indica cuáles son los grupos prioritarios. Que la inmunización es de la vacuna, que es inmunización, no es para curar a los enfermos, sino que es para prevenir. Que una vez vacunada, la gente tiene que esperar un tiempo para que las defensas suban. Que se deben mantener las medidas de prevención. Que cuáles son los efectos secundarios esperados. Se dice cuál es la logística, en dónde van a estar los centros de vacunación y cuál va a ser el sistema de citas que se va a hacer. Entonces, estas son, digamos, comparaciones entre dos países centroamericanos. Uno que tiene mucha información y que tiene un sistema de salud que es muy fuerte y que puede planificar. Y en El Salvador, en donde hay más necesidad de educar a la población y que hay un poquito de más tiempo de prepararse, la primera medida fue una campaña de educación pública. ¿Ok? Y para poder educar al público, hubo que hacer un plan en dónde se van a vacunar, a quiénes se van a vacunar y quién va a vacunar. Bueno, pues ya ves de que es obviamente, y aquí estamos hablando nosotros de modelos similares a los nuestros o de condiciones muy, muy similares. Obviamente El Salvador más parecido que Costa Rica, México muy grandote al lado, pero también en alguna forma bastante parecida. Pepe, como el tiempo se nos ha ido avanzando, yo quisiera que lográramos hacer un sumario en estos minutos que nos quedan de cuál dirías tú que sería tu conclusión más importante que quisieras compartir con la gente de Acción Positiva. Primero, que Guatemala tiene una oportunidad que se representa por el acceso a vacuna, sobre todo a través del sistema COVAX. Que ese primer envío a través de COVAX nos podía permitir hacer, como que dice, el banderazo de salida a un nuevo sistema de vigilancia, de evaluación, de planificación en general
para evaluar no solo la vacuna, sino que para cubrir a los grupos de riesgo que no se van a vacunar inicialmente. Utilizar otras medidas que pueden hacer de prevenir la infección o prevenir la muerte. La otra cosa, prevenir enfermedad severa, está asociada con diagnóstico temprano y manejo de los síntomas iniciales. Quiere decir, también se justifica tener un mejor sistema de pruebas de laboratorio. Entonces, ver que toda esa plata, en lugar de invertirla solo en vacuna, buscar una vacuna que sea menos cara, y esa platal, porque 1.500 millones de quetzales es un platal. Yo no le he visto tanta plata en toda mi vida. Sí, de veras. Yo puedo Porque ni contar, la vamos a ver, creo. yo puedo contar todos los salarios que he tenido en mi vida y no, ese es un platal. Pero ese platal que se use para algo que sea permanente y que se pueda documentar y que se le pueda decir a la gente, vean, señores, estamos siguiendo el sistema de vigilancia, nos dice ahora que en Escuintla hay focos de infección, el puerto, digamos, por decir una cosa, o Puerto Barrios, que lo que sea, pero digamos, lo que muestre la información de aquí en adelante, qué es lo que está pasando y cuál es el impacto entonces de la vacuna, porque uno va a recibir, el país va a recibir ciertas dosis de vacunas, se vacuna a un grupo y luego se tendrá que identificar otros grupos de riesgo, de acuerdo a cómo evolucione el mismo sistema. Pero para eso es una información fluida. Y es una información viva, ¿eh? Que Así es, obviamente es así es, variante como es variante de la pandemia, porque así esta es. pandemia, este virus muta, cambia, nos pone trampas y sigue activo, ¿verdad? Entonces, fíjate, Francis, yo creo que tu programa y tú personalmente, con los contactos que tú has hecho, con lo que has hablado con tus invitados anteriores, puedes, creo yo, ser una fuerza que empieza a cambiar el foco, aún como uno habla, lo que uno dice, el foco que uno le pone a las discusiones, hace que el foco vaya a donde es importante. La vacuna es importante, pero no es básica. Las medidas de prevención son básicas. La planificación y la evaluación de lo que vayamos a hacer justifica que se invierta. Porque si después no sabemos cómo fue, cuál fue el impacto, cuando se acaben los 1.500 millones de quetzales, ¿qué vamos a hacer? Que Vamos a como seguir, dices tú, es mucho, pero no es suficiente. seguir endeudando al país sin tener un beneficio demostrado. No hace sentido. Entonces, tenemos una oportunidad buenísima para tomar acción positiva. Y ese es, creo, mi mensaje, que nosotros que tenemos el interés de que reine la salud pública, el uso de la evidencia local, el bienestar de la gente, que se invierta la plata, porque no es que se compre o no se compre, no es que se invierta o no se invierta, sino que es que lo que se invierta tenga un impacto del cual todos nos sintamos beneficiados, contentos y optimistas para seguir con una segunda fase o para redireccionar nuestras medidas. Pero para eso tenemos que Bueno, tener información. bueno, Pepe, te agradecemos profundamente en nombre de nuestra audiencia toda esta experiencia y conocimiento que has compartido con nosotros, no solamente la parte científica, sino que tu criterio personal, que a mí me parece muy importante porque es el resultado de una larga carrera, de una carrera muy productiva en el campo de lo que has aportado. Así que te agradecemos mucho. Esto, estoy seguro que a nuestra audiencia le va a quedar muy grabado mucho de lo que hemos hablado y sobre todo espero que a las autoridades que lo escuchen también lo hagan, porque desafortunadamente al final mucho depende de unas decisiones que están por fuera del ciudadano, pero que sí aportemos para que se eviten tomar y hacer errores. Pepe, muchísimas gracias. Te enviamos un saludo hasta allá Washington, donde estás actualmente. Te agradecemos y estaremos invitándote a que continuemos desarrollando este tema porque, como tú dices, es nuestro compromiso servir a este país que tanto lo necesita. Muy Gracias feliz por el noche. espacio. Gracias por el espacio y por la oportunidad, Francis. Un abrazo. Igual, feliz noche, Pepe. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche.